nombre es Regis Fleury, soy restaurador y fabricante de instrumentos musicales. Y hago guitarras barrocas, eso es la fabricación, y en restauración trabajo mucho sobre instrumentos de cuerdas pulsadas. Tengo una formación primero en ebanistería, aprendí a trabajar la madera y aprendí también la forja. Lo digo porque es algo que es bastante útil ahora para mí, al momento de trabajar la madera, porque los que trabajan la madera trabajan con herramientas de metal, de hierro. Y el hecho de haber aprendido un poquito cuál era este material me ayuda mucho, ¿no? Hoy en día. Entonces después tuve la suerte de entrar en una formación en el Instituto Nacional del Patrimonio en París, que forma a los conservadores y a los restauradores para los museos. Y ahí pues hice mi formación enfocándome sobre la restauración de los instrumentos musicales. Después empecé a trabajar mucho por los museos, esas cosas. Y llegando a España hace 12 años, descubrí la formación que hay en Vigo, en la Escuela de Arte y Oficio, que ofrecen una formación de fabricación de instrumentos, que sea instrumentos antiguos, sanfona, gaita. Entonces hice mi formación ahí por la fabricación y desde entonces, desde hace 4 o 5 años, me dedico también a la fabricación de instrumentos. Trabajo de manera artesanal al completo porque no tengo máquinas y a lo que me dedico a este tipo de instrumentos que son las guitarras barrocas, guitarras que aparecen en el siglo XVII. Lo que me gusta en mi manera de practicar y porque vengo del mundo de la restauración es el saber hacer, las técnicas antiguas y que va con esta idea también de conservar, ¿no?, esas técnicas. Y entonces este tipo de instrumentos se presta muy bien por eso. Y son instrumentos que tienen una parte también que a mí me importa mucho, es la decoración. Entonces, como son instrumentos del barroco, pues están llenos. Soy miembro de la Fundación Artesanía Galicia desde 4 años más o menos, ¿no? Y nada, estoy muy contento porque estar en la fundación nos permite tener mucha visibilidad, nos permite hacer encuentros estupendos. Vemos que hay toda una dinámica entre otros artesanos, que estamos mucho en contacto con los demás y nos permite también proyectar cosas, colaboraciones o cosas así.